lo que siempre dicen es, la flota argentina se quedó en los puertos, la flota argentina no actuó, y eso no es verdad. Entonces, hoy lo que vamos a ver justamente es parte de esa operación. A ver si vamos con esto. ¿Se movió? No se movió. ¿Cómo estaba organizada la flota en ese momento? A ver, el 2 de abril se produce la recuperación de las islas. A partir de esa fecha, más o menos un poquito después, el 15 de abril, la flota argentina, como se prepara para enfrentar a los ingleses que venían. ¿Por qué digo que venían? Y déjenme hacer un paréntesis acá. La Argentina no fue a la guerra, ni la Argentina buscó la guerra, mejor dicho. La Argentina lo que buscaba era que los ingleses se sentaran en la mesa de negociaciones y negociaran. Ahora, los ingleses llegó un momento que frenaron todas las conversaciones. No las conversaciones, las hacían, pero no llegaban a nada. Entonces, la Argentina comienza una avanzada diplomática tratando, como les contaba recién, de que se sienten los ingleses y conversar el tema, que ya había sido ordenado hasta por la misma ONU, que tenía que sentarse Inglaterra con nosotros. Los ingleses dan larga, entonces la Argentina busca diferentes medios de llevar a Inglaterra a la mesa de conversaciones. Uno se llamó la Operación Alfa. La Operación Alfa era la colocación de una base científica en las Georgias. La otra fue un desembarco en las Islas Malvinas que estaba previsto, y fíjense cómo acá cambia también el tema, estaba previsto para junio y julio. Se hablaba de hasta el 9 de julio, como una fecha de independencia nuestra, fecha patria, entonces se hablaba de hasta poder hacerlo en esa fecha. Y después surge, y casi en paralelo, surge lo de el chatarrero Davidov. Eso lleva a una escalada, y se ve cuando uno lo estudia en la parte diplomática, se nota la escalada de ambos países, y desemboca finalmente en el desembarco argentino, que se adelanta para evitar que se posicionen los submarinos nucleares ingleses, y de esa forma evitar que la Argentina pueda realizar su desembarco. Eso se los conté muy rápido, entonces, llevado a cabo el desembarco el 2 de abril, y nuevamente la planificación argentina lo que dice es, no, las fuerzas inglesas no vienen. No vienen, esto es utilizado y es recomendado por la diplomacia, parte de la diplomacia argentina, donde dicen no vienen, otros dicen vienen. Se toma como planificación el tema de decir no vienen. Cuando los ingleses, después de lo ocurrido el 2 de abril, se ve que la flota inglesa viene, Argentina rápidamente tiene que salir a prepararse para defender las islas. En este interín, a partir del 15 de abril, ya a partir del 2 de abril, hay buques ingleses y fuerzas inglesas que están zarpando antes del 2 de abril, porque ellos ya tenían información. Cuando la flota argentina se comienza a preparar para el enfrentamiento, siempre teniendo en cuenta que la Argentina, incluso durante la guerra, buscó que Inglaterra se sentara a la mesa de negociaciones y no lo consiguió nunca. Pero siempre estaba dando vuelta de eso. Es muy interesante leer ahora se llaman CITREPS, eran mensajes de situación que largaba el Comando de Operaciones Navales, y en todos los despachos que están por día a día sacaba un informe de situación. En todos esos se van contando cómo van las negociaciones con los ingleses. A veces dicen que no hay negociaciones, otros dicen que se está esperando, otros hablan de Belaúnde Terry, pero siempre la Argentina estuvo buscando eso. Ese fue uno de los problemas que después tuvieron, y también está hablado en el informe Rattenbach. Ahora, a partir del 15 de abril, la flota argentina
se comienza a adiestrar intensamente para poder enfrentar a la flota inglesa con son ciertas normas o son ciertos ítems a tocar. A partir del 30 de abril, este intenso adiestramiento que yo les cuento también trae un problema, que es que nuestra flota era vieja, digamos, tenían buques de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esos buques sometidos a un esfuerzo de adiestramiento intenso provocaron varias averías y faltas en la misma flota. Es otro problema que hemos tenido. Ahora, llegado el 30 de abril, esto es un resumen muy rápido, más que abuelo pájaro, un satélite lo que pasa, pero la organización que tenemos es la que viene a partir del 30 de abril, es este momento. Tenemos la fuerza de tarea, se llamó la fuerza de tarea 79, y estaba al mando del almirante Walter Alara, que era el comandante de la flota. Esto a su vez se van deshaciendo en grupos de tareas. El 79.1, que era el portaaviones 25 de mayo con su grupo aéreo. El grupo aéreo eran 8 A4Q Skyhawks, 4 trackers y helicópteros. Venía con este grupo, a su vez, escoltando el portaaviones, uno de los buques más modernos que tenía la Argentina, que era el Hércules, que era de la misma clase, y hay fotos donde lo muestran que son muy interesantes, que está el Hércules, que está construido en Inglaterra, con el Sheffield al lado. Están los dos buques en andana. Está muy interesante, hay una foto que no la pude conseguir. Y después teníamos dos buques más antiguos, de la Segunda Guerra Mundial también, con un petrolero con el Campo Durán. Eso era el grupo de tarea 79.1. Después teníamos el 79. La Santísima Trinidad tuvo que entrar por un problema en el pie de gallo. Las aguas poco profundas nos daban también ventaja, porque eso acota la utilización del submarino. El submarino nuclear necesita profundidad, porque como es grande, cualquier problema que tenga se va al fondo rápidamente y tampoco puede desarrollar mucha velocidad porque tiene el fondo cerca. Y cuando la flota inglesa está aferrada, ¿por qué es interesante decir que la flota inglesa está aferrada? ¿Aferrada a qué? Al desembarco. Cuando yo tengo que hacer un desembarco, tengo que apoyarlo, y cuando estoy apoyando con los buques en desembarco, no me puedo mover. Al no poderme mover, está localizada, y uno de los problemas que tenía las fuerzas argentinas era la falta de exploración. Cuando estoy aferrado, estoy en un lugar, estoy en un área, y ahí puedo incidir sobre el enemigo. Esos eran los de factor de fuerza. Los de debilidad, nosotros teníamos muchos, pero entre los tres principales son los submarinos de propulsión nuclear, que no teníamos armas para enfrentarnos a ellos, excepto quizás los helicópteros Lynx de los tipo 42, pero es muy difícil enganchar un submarino. La antigüedad de los mismos buques que sean susceptibles a fallas, y los suficientes medios de exploración, que era lo que yo les decía. Si yo quiero atacar un buque, primero lo tengo que encontrar. Entonces ahí es donde se le complicaba también a la Argentina. ¿Cómo se había planificado el ataque aéreo de la flota? El ataque aéreo de la flota la iban a llevar a cabo 6 aviones A4Q, que daban un avión como tanquero y un avión como reserva. Eran 8 en total los aviones que teníamos en el portaaviones. Para tener una idea, nosotros teníamos en la época de 78 con Chile, teníamos 11 aviones, y los que habían venido en el 71 de Estados Unidos eran 16 aviones. Lo que pasa es que y el desgaste que se produce con los aviones, accidentes, etcétera, aviones y aparte, el A4 ya estaba saliendo de circulación porque entraba el Super Étna para utilizarse. Entonces, estábamos justo en ese momento. Ahora, la Armada Argentina, o la navegación naval más exactamente, se mete mucho con el tema de los buques que vienen, con los buques tipo 42, los Hércules y los Santísima Trinidad, que eran ingleses, y empiezan a ver cómo vulnerar esos buques que que eran específicos para la defensa aérea. Entran con la Universidad de Bahía Blanca. La Universidad de Bahía Blanca había un hombre que se llamaba Sylvester,
Y ese hombre hace un estudio con la misma aviación y sacan esta determinación. Es decir, la probabilidad de impacto de una bomba era 25%. Ahora, si yo llevo 6 aviones a 4, con 4 bombas cada uno, tengo 24 bombas en total. Se suponía que 2 aviones iban a ser derribados antes de poder lanzar las bombas. Lo que me quedaba 16 bombas. Ahora, con 16 bombas, el 25% de probabilidad de impacto, 4 iban a impactar. Y esas 4 serán suficientes como para poner fuera de combate cualquiera de los 2 portaaviones, o el Invencible o el Hermes. Se buscaba poner fuera de combate esos blancos prioritarios porque eran los que le daban la capacidad a Inglaterra de poder desembarcar. Cualquiera si hubiese perdido o el Invencible o el Hermes, hubiese sido muy difícil poder desembarcar porque no tenían capacidad de cobertura aérea. Otra forma de frenarlos también hubiese sido atacar los buques logísticos, pero en este caso todavía el Canberra no había llegado. Entonces, la idea de utilización de los aviones era esta. Esta era la formación que llevaba el portaaviones en ese momento cuando se iba acercando a la flota inglesa, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Tiene una zona de misiles, que es la roja, esta que ustedes ven acá, son un diámetro de 30 millas, todo lo que entra ahí es atacado con misiles, una zona de cruce, donde puede haber, dependiendo de autorizaciones que da el buque antiaéreo, puede atacar con misiles o con aviones, y una zona de PAC donde actúan los aviones que más allá de las 40 millas. Fíjense que el destructor Hércules estaba escoltando el portaaviones a 8.000 yardas adelante, donde se esperaba que era el eje de ataque inglés. Esto es, con esto les quiero mostrar, es un gráfico muy simplificado de las operaciones llevadas a cabo. Si la flota argentina, fíjense, el grupo de tareas 79-1 y 4, que eran el portaaviones, y los buques franceses, que eran las corbetitas estas que les comento, venían del norte y atacaban por el norte a la fuerza inglesa. Y el grupo de tareas 79-3, que era el del crucero General Belgrano, venía por el sur, que el mismo crucero General Belgrano hace una escala previa en Ushuaia. Ahora, desde el portaaviones se comienzan a realizar exploraciones aéreas. ¿Con qué? Con los aviones Tracker. El avión Tracker es un avión bimotor que tiene una capacidad, en realidad es antisubmarino, pero en la Argentina, con ingenio criollo, se lo utilizaba también como explorador, es decir, tiene un radar que se podía utilizar como explorador. Y aparte, estos aviones guiaban a los A4, porque los A4 en el agua no tenían navegador inercial, no tenían radar, entonces alguien le tenía que decir el barco está allá, porque si no, no lo encontraban. Y eso lo hacían los trackers. Los trackers comienzan a realizar exploraciones y lo primero que realizan y lo primero que detectan de los ingleses es la emisión de los mismos radares ingleses. Eso se llama MAE o medida de apoyo electrónico. Ahora, ¿eso cómo sería? Bueno, para los profanos les digo. Es como escuchar un radar, o el ejemplo mejor sería una linterna en la oscuridad. Cuando usted entra alguien, supónganse una habitación completamente oscura o un campo completamente oscuro y hay un hombre con una linterna. La linterna es el radar. Ahora yo puedo ver la linterna antes de que el hombre con la linterna me vea a mí. No sé si eso quedó claro, pero espero que sí. El MAE se siente o se escucha o se detecta, digamos, antes que el mismo radar me detecte a mí. Entonces, con eso empiezan a tener MAEs de los ingleses, de los radares ingleses. Después hay una serie de acciones que se pueden hacer porque yo saco diferentes parámetros del radar y finalmente puedo saber hasta el buque. Pero van detectando con eso a los ingleses. Para el 1 de mayo, a las 4:42, es el bombardeo de los ingleses con los aviones Vulcan a la pista de Puerto Argentino. Ahí es donde comienza la guerra. Eso se produce, ya les digo, a las 4:42,
y durante la mañana hay diversos ataques de Sea Harrier sobre la pista. Es muy interesante, hay un grupo fecha ahora, es un mensaje de radio, donde dice pista bombardeada, cortada comunicaciones. Es muy interesante leerlo. Y el enemigo, ahí es donde Argentina cree, o las fuerzas argentinas creen, que los ingleses estaban desembarcando. Se producen los ataques aéreos, se producen acercamientos de buques a Puerto Argentino y dice, esta gente está desembarcando. Entonces, a las 15:13 de ese día, un tracker detecta por radar, ya no era por MAE, ya era por radar, si se tenía el PIN radar, un blanco grande y 6 medianos, que era la capacidad que tenía el radar. El blanco grande, lógicamente, era el portaaviones y los 6 medianos su escolta. El comandante de la Fuerza de Tarea 79 da la orden de comenzar el ataque sobre este grupo inglés. Y a las 0:30 de ese día, fíjense que esto es a las 3 de la tarde, desde las 3:15 de la tarde que nosotros tuvimos la ubicación de ese grupo inglés y hasta las casi 12:30 del día siguiente, el 2 de mayo, donde un donde un Sea Harrier nos contradetecta. Eso lo vamos a ver con un poquito más de ampliación adelante. Y a la 1:45 cesa el ataque, también lo vamos a ver. Eso es para que tengan una idea, ahora lo vemos más en detalle. Acá lo que les voy a mostrar son las comunicaciones que se realizan entre el comandante de la Fuerza de Tarea 79, que estaba en el portaaviones 25 de mayo, que como les dije era el almirante Alara, con el Cuantransur, era bastante difícil el nombre, que era el almirante Lombardo que estaba en tierra. El almirante Lombardo le pasaba la información que él tenía y a su vez el almirante Alara, que estaba en el 25 de mayo, llevaba sus fuerzas, atacaba y le iba comentando cómo iba el tema, intercambiando información con el almirante Lombardo en tierra. El comandante de la Fuerza de Tareas, ya a su fuerza el 28 de abril, 12:15, esto como se lee, como fecha ahora se lee, los primeros 2 numeritos es la fecha, y los otros 4, los 4 siguientes es la hora. El grupo fecha ahora, 28 de abril, de 12:15, ya le da el almirante Alara a su fuerza, esas 3 que les cuento, la del portaaviones, la de las corbetas francesas y la del general Belgrano, la intención de maniobra. ¿Cómo voy a maniobrar? Que es los planes que habíamos visto recién. Eso se lo da el 28 de abril. Ya el 29 de abril, a las 12:15, el almirante Alara a su fuerza le dice: armas sin restricciones. Previo reconocimiento e identificación, pueden disparar sobre el enemigo. Fíjense que estamos hablando del 29 de abril, un día antes del ataque inglés. El Cuantransur, que estaba en tierra, el almirante Lombardo, le manda un mensaje al almirante Alara, el primero a las casi 4 de la tarde, 15:55, de ese 1 de mayo, que yo les comentaba que se creía que el enemigo, las fuerzas inglesas estaban desembarcando en Malvinas, le manda el Cuantransur, que estaba en tierra, repito, al almirante Alara, que estaba en el portaaviones 25 de mayo, enemigo aferrado, libertad de acción. Entonces, lo que está diciendo es: el enemigo está desembarcando, haga usted lo que considere necesario. Ese mismo día, pero fíjense que es a las 16:29, es casi media horita, un poquito más, le informa el almirante Alara en el 25 de mayo a el Cuantransur que estaba en tierra: tenemos identificado un crepúsculo matutino, es decir, él se iba a acercar, entonces lo manda a 4:30 de la tarde, él se iba a acercar durante toda la noche, y a la mañana, porque los A4 no operaban de noche, no estaban en capacidad de operar de noche del portaaviones, a la mañana iba a lanzar su ataque sobre esa fuerza que tenían identificada desde el día anterior. A su vez, el Cuantransur le manda al almirante Lombardo, que estaba en tierra, yo se los voy repitiendo para que no se pierdan esta parte, le manda al almirante Alara
le dice, a las, poquito después, muy poquito, fíjense que son 4:37, ahí nomás, le dice, el grupo de tarea de inglés no está aferrado y tiene superioridad sobre usted. Y lo que está diciendo es, son más y pueden hacer cualquier cosa, cuidado con esta gente. Se lo está diciendo el hombre que está en tierra al hombre que está en el agua o navegando. El almirante Alara le manda a las 18:41, esto es un poquito más tarde, ya estuvo casi 2 horas, reitera su decisión de atacar. Acá vamos a hacer un paréntesis porque lo que les estoy contando es una foto de lo que pasó. Ustedes fíjense que el almirante Alara estaba en el portaaviones, se acercaba hacia los ingleses, su superior en tierra le dice, cuidado con esa fuerza que es superior a usted. Y el almirante Alara sigue avanzando para atacar. En realidad, el hombre, o el almirante Alara mostró una agresividad muy grande. Realmente hay que estar muy bien parado para hacer lo que estaba intentando hacer este hombre, porque el inglés tenía ventaja numérica, ventaja de calidad de buque cualitativa, y él los iba a atacar igual, estaba convencidísimo. ¿Sí? Fíjense, me hago un paréntesis acá justamente para ver este tema. En otro grupo fechadora, él despliega a las 3 corbetas francesas que forman el grupo de tarea 79.4, ordena el despliegue y le informa que lo apoya con aviación. Es decir, usted ataque, yo lo apoyo con aviación. El Coatlan Sur le manda otro mensaje, este es el 2 de mayo, a la 1:20 de la mañana, le reitera, enemigo no aferrado, fuerte amenaza para la Fuerza de Tarea 79. Lo que le está diciendo justamente es, le repite lo mismo que la vez anterior, pero acá ¿qué pasa? Ya a las 0:50, los ingleses contradetectan a la fuerza nuestra, es decir, la detectan a través de un Sea Harrier que ellos envían, después les voy a comentar porque les cierro con una cosa, cuando les cierro con ese es, viene un Sea Harrier que mandan en exploración, que orbita a 110 millas de la fuerza, para no entrar dentro del alcance de los misiles nuestros, y está orbitando entre la 0:50 y la 1:35, es decir, conoce ya la posición nuestra. Y a esto se le suma otro problema. Las condiciones de viento hacen inaceptable el ataque aéreo, y ahora les cuento por qué. Entonces, ahí la flota argentina se retira y esta batalla nunca se pelea. Estuvo a punto de pelearse. Las decisiones que se tomaron, fíjense acá cuando les muestro los mensajes y cuando les muestro lo agresivo que fue el almirante Alara, yo les estoy diciendo, las decisiones se tomaron, pasaron cosas que evitaron que esta batalla se pelease. Acá no sabés cómo puedo hacer para... Acá tengo que ser un poco técnico y les pido perdón por eso, pero en realidad para lanzar un avión yo tengo que tener un viento suficiente. Si todo avión despega con viento en contra para que las alas produzcan la elevación del mismo. Ahora, ¿cómo logro ese viento en cubierta? Es la velocidad del buque, en este caso el portaaviones, y el viento que yo tenga en la zona, el viento real. Entonces yo tengo 18 nudos que está navegando el portaaviones, era casi lo máximo que podía dar. Entonces tengo 18 nudos del portaaviones y 10 nudos, tengo cubierta 28 nudos. Ahora, fíjense esto. Esto es la cartilla con las cuales los aviones se pueden armar y se pueden reabastecer de combustible. Acá hay dos cosas que podemos, con las que le podemos ir jugando. La configuración, que era la cantidad de bombas, y el combustible que nosotros le colocamos al avión. El combustible es peso también. Entonces, yo tengo que ir jugando esas dos cosas para poder hacer despegar el avión. Fíjense que en ese momento nosotros estábamos buscando, el A4 tiene mayor alcance que el Sea Harrier. Estamos hablando de 230 millas del A4 contra 160, 150 del Sea Harrier. Lo que nos da una ventaja, nosotros podíamos atacar sin que ellos nos atacaran a nosotros, porque no tenían alcance, no llegaban. Por lo cual los Sea Harrier iban a oficiar solamente como de interceptores.
Ahora, yo podría hacer eso, yo puedo lograr el radio de acción de 240 millas, sigo lleno de combustible. Si tiene que salir con 7.000 kilogramos de combustible. Y tenía que salir con las 6 bombas, porque fíjense que la cuenta que teníamos hecha era, perdón, con 4 bombas. Tenía que salir con 4 bombas, porque la cuenta que yo tenía es, necesito que los aviones lleven 4 bombas, porque si no, no sirve, no produzco el daño que necesito. Ahora, el viento no me alcanzaba. Yo tengo que tener alrededor de 40 nudos de viento en cubierta para eso. Y lo que teníamos era muy poquito. Se produce una calma muy, muy grande en el mar argentino, una cosa rara, porque la verdad es que los que navegamos en el mar argentino siempre nos movemos mucho, y en ese día nos tocó otra. Entonces, el ataque se hizo impracticable, porque o si llevo menos bombas, no logro el efecto que quiero, porque los aviones que me quedan y la cuenta que habíamos hecho recién, que se la mostré, no me daba, o le pongo menos combustible, entonces tengo que atacar mucho más de cerca y estoy en peligro de que me hundan el portaaviones. Llegado a este momento, con el viento que no nos alcanzaba, con la fuerza inglesa que era superior, y ya le habían avisado 2 veces al almirante Alara que no tenían, que no estaba aferrado y que era peligrosa para él. Con la contradetección que hacen los ingleses y nos descubren en la noche de la aproximación. Acordémonos que nosotros teníamos que atacar durante el día, si estamos esperando el amanecer, el crepúsculo matutino, para poder empezar a lanzar los aviones. Pero los ingleses ya desde casi la 1 de la mañana también nos tenían. Sí, ahí se pierde toda la capacidad de la flota argentina, porque no teníamos, la verdad que no había mucho favor. Esta fue la meteorología en la zona de operaciones del portaaviones. El 29 de abril había 25 nudos. 25 nudos de 330, en disminución a 14, pero había 25, supónganse 20 de cosas, teníamos casi 45 nudos en cubierta, estaba muy bien. El 30 ya baja, 8/3 nudos a 7 a 10 nudos. El primero continúa igual, de 5 a 10 nudos. Y en la madrugada, fíjense que a primera hora del 2 iba a lanzarse el ataque, teníamos 5 a 10 nudos. A partir de las 12 horas aumentaba, a partir de las 12 del mediodía, empezaba a aumentar hasta tener 25/28 nudos a medianoche. Pero el tiempo ya había pasado, es decir, ya los ingleses no tenían, ya lo que habíamos conversado anteriormente, los ingleses no tenían, nosotros no podíamos largar los aviones, estaba la posibilidad de que aparecieran 2 submarinos, los ingleses tenían posicionados el Conqueror abajo, que es el que finalmente termina hundiendo al general Belgrano, y 2 submarinos que estaban esperando al portaaviones argentino, que era el Spartan y el Splendid. Tenían la visión de hundir al portaaviones. Ahora, si yo pierdo la sorpresa y me detectan y tengo el viento y tengo que seguir esperando en esa zona, la verdad que soy un blanco muy fácil. Ahora, yo no sé cómo vamos en tiempo porque la verdad que no lo veo. No. Tenemos 100 personas muy atentas, así que vamos bien. Pero ya con esto les termino, porque les di bastante y todo se complicó. Ahora les voy a terminar. Acá lo que les estoy mostrando es un libro inédito todavía, pero que está por salir. Hay que ver cómo viene el tema este de la pandemia y todas esas cosas, pero no salió por eso. Yo tuve acceso al libro este, que me lo mostró el señor almirante Benito Rótolo, y está escrito con José Enrique García Enciso. Está muy interesante el libro aparte de los autores, muy interesante porque cuentan Malvinas desde 2 ópticas. El almirante Rótolo, que estuvo como piloto de A4 en el portaaviones, y él cuenta todo lo vivido en ese momento, y el señor José Enrique García Enciso, que él estaba en la parte diplomática en Casa Rosada. ¿Sí? Es muy interesante.
Ahora, se los termino con una anécdota que cuenta el almirante Rotogacay, que le pedí la autorización para poder contárselas a ustedes, pero que engloba todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y por eso es interesante la anécdota. Más allá de que el libro, ya les digo, estoy esperando que salga para poder tenerlo, porque está muy, muy bueno. El almirante Rótolo era, en ese momento, en el portaaviones, era teniente de navío. Él se viene de Francia, donde estaba haciendo un curso de superintendente. Se viene desde Francia porque dice, lo llaman diciendo, mire, tiene que embarcar el portaaviones, es piloto de A4, lo embarcan y comienzan las operaciones. Ahora, él hace todo esto que yo les comenté acá, es participante, él es veterano. Yo no soy veterano, yo soy de historia. En esa época era estudiante de secundaria. Ahora, él cuenta que después de teniente de navío se acaba la guerra, pasa, sigue su carrera, y lo envían a Estados Unidos. Lo envían a Estados Unidos a un estado mayor allá en Norteamérica. Y llega la invitación un día de una cena donde se va a agasajar a un invitado X, él no lo tenía en pantalla, no sabía quién era. Entonces va a la cena con la señora y en el medio de la cena se le acerca un capitán de corbeta inglés. Ese capitán de corbeta dice, mire, pregunta a mi almirante si usted estaría, si usted quisiera hablar con él. Sí, cómo no, le dice el almirante Rótolo, en ese momento el capitán de corbeta, que no lo conocía. Dice, ¿y quién es es Jeremy Black? A la sazón, Jeremy Black era el comandante del Invencible en la guerra de Malvinas. Y dice, sí, cómo no, bueno, se reúnen, y ahí, en este libro cuenta maravillosamente, yo se lo voy a contar como lo cuento yo, les cuenta, comienza a conversar y le dice, mire, yo estuve en el Invencible, pero tengo dudas de lo que pasó, de la parte de ustedes, ¿por qué no me cuenta? ¿O por qué no lo vamos a charlar? Sí, cómo no. Bueno, comienzan a charlar, empieza Jeremy Black comentando lo que él sabía. En un momento el almirante Roto lo pone que parece que había estado en el portaaviones 25 de mayo, porque la sabía toda. Y el ex comandante del Invencible, que después terminan siendo amigos. Bueno, perdón, amigos es una palabra que se puede utilizar para varios lados, pero se siguen encontrando y tienen reuniones, un hombre muy afable por lo que cuenta acá el almirante Rótolo. Ahora, empiezan a conversar y dicen, mire, yo tengo un tema, o tengo varios temas. El primero es los trackers. Yo largué 17 interceptaciones y no pude derribar un tracker. ¿Qué es lo que hacían ustedes? No, mire, señor, dice, porque claro, Jeremy Black era almirante y el almirante Rótolo era todavía capitán de corbeta. Señor, lo que hacíamos era, el tracker es motor a pistón, hélice, cuando se había hecho en la Argentina un equipo MAE, eso que les expliqué, es para escuchar el radar. Ahora, ¿cómo? A lo gauchesco. Se había utilizado una parte de acá, una antena de otro lado, una cosa, y se armó un equipo MAE. Cuando había una lucecita roja, eso lo hablé con un veterano, el capitán Membrana, que era piloto de tracker. Había una lucecita roja, cuando estaba la lucecita roja, quiere decir que el radar inglés nos estaba por ver, nos planchábamos, nos pegábamos muy, muy abajo, y poníamos un rumbo hacia otro lado para que no nos engancharan los Sea-Harrier. Tengan en cuenta que lanzan 17 interceptaciones y ninguna puede enganchar un tracker. Entonces le dice, el mismo Jeremy Black les dice, bueno, felicita a los muchachos porque la verdad que lo hicieron muy bien. Ahora, después dice, mire, yo sabía que ustedes tenían problemas con el viento, fíjense el nivel de detalle que tenía el almirante inglés. Tenía problemas con el viento, decía que iban a entrar medio derecho porque no tenía mucho combustible. Entonces les puse
Y ahí sí que se van juntando, que eso es lo lindo también, ahí se van juntando diferentes almirantes, ¿sí? Almirantes sobre todo de Estados Unidos, que era donde estaba, y se van acercando a la charla que tienen ellos dos. Entonces, Jeremy Black dice que hablaba muy bien, que era un hombre muy entrenador, entonces comienza a hablar con los otros almirantes norteamericanos. Entonces le dice, ¿cómo hacían eso? Nosotros sabíamos que iban a entrar así y les íbamos a poner, Jeremy Black le dice, claro, sabiendo lo que iban a hacer ustedes, yo le iba a poner una línea de buques de tipo 42, antiaéreos, para que ustedes se toparan contra esos buques y no pudieran llegar al portaaviones. Sí, señor, le dice el almirante Rótolo. Nosotros esperábamos eso, por eso no íbamos a pasar por ahí. ¿Cómo que iban a pasar por ahí? No, dice, nosotros nos guiaban los trackers. ¿Cómo? ¿Los trackers los guían también? Pero miren esta gente, le dice a su auditorio que estaba ahí. Miren esta gente, ¿cómo hacía para guiar el tracker? Porque el tracker no estaba preparado para eso. Cuando los aviones pasaban por encima, los A4, le pasaban por encima o por abajo, en este caso eran casi siempre por encima, le pasaban por encima, el tracker les daba el camino, les daba rumbo, distancia y tiempo para el blanco. Entonces los llevaba por un camino diferente a donde lo esperaban los ingleses. Y ahí es donde, bueno, termina la charla diciendo el mismo, y después en otra vez que se juntan en la casa del almirante Jeremy Black, le dice, mire, la batalla realmente hubiese estado muy pareja. Así que bueno, yo creo que con esto, visto desde el punto de vista de los ingleses mismos, que realmente nos han hablado muy bien de las fuerzas argentinas. Si ustedes leen a Woodward, dice más o menos lo mismo. Julian Thompson escribe un libro que se llama No Picnic, así que realmente son muy, hablan muy bien de lo que hizo las Fuerzas Armadas Argentinas en Malvinas. Y bueno, para finalizar, creo que esto cuenta también, y hay que aceptarlo, que bueno, la guerra de Malvinas finalmente terminó una derrota para Argentina. Pero como dijo San Martín, una derrota peleada vale más que una victoria casual. Así que se lo dejo ahí. Muchas gracias. Excelente, muy bueno, excelente. Muchísimas gracias, capitán, en nombre de todos. No sé si tiene alguna pregunta. Sí. No, desde este lado arriba al menos, excelente la explicación. Gracias, excelente. Muy buena la explicación. Si no les importa, para la próxima me uno también para el próximo orador. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Guillermo, una consulta. Hay un libro que no recuerdo el nombre, que habla cómo el portaaviones vuelve a Bahía Blanca, por así decirlo, a Puerto Belgrano, donde repelen, por así decirlo, varios ataques o intentos de ataque. Sería bueno hacer una charla de eso, porque también demuestra la capacidad que tuvieron para repeler los ataques. Usted me habla del tema de los submarinos. Exacto. Cuando volvían al continente, tuvieron varias alertas y, digamos, hicieron maniobras disuasivas con los trackers. Hay un libro que está, que no recuerdo el nombre ahora. Tras la estela del portaaviones, se llama el libro. Le debo ahora el autor, pero sí es, lo tengo en la punta de la lengua. Pero sí, yo no me acordaba el nombre, pero está muy bueno el libro porque relata muy bueno cómo la fuerza, digamos, se defendió bastante bien, digamos. Sí, ahí en ese libro lo que plantea como hipótesis es que no hundieron al portaaviones no porque no quisieron, sino porque no pudieron. Entonces lo que le dice es, los trackers y los Sea King, antisubmarinos, acotaban el tema de los submarinos porque también tenían poca profundidad. Entonces entre esas dos cosas realmente no han podido hundir el submarino. Que le puedo asegurar que, es como le dije antes, tenían piedra libre por el submarino. Con el general Belgrano, el comandante del Conqueror tuvo que pedir autorización 3 veces. No tuvo, pidió autorización 3 veces cuando le dijeron que lanzara. Porque acá es otra cosa que también es muy interesante. Al mismo tiempo, o en el momento
que el general Belgrano es hundido, estaban las negociaciones con el presidente de Perú, Belaúnde Terry. Cuando Belaúnde Terry ya llega prácticamente a un entendimiento entre los dos países. Es más, no sé si se acuerdan ustedes, había un periodista que se llamaba Juan Carlos Pérez Loazó. Ese periodista, acá en la Argentina, dio la noticia de que estaba por firmar la paz. Es decir, la flota argentina, había tres condiciones para eso que había puesto Belaúnde Terry. Primero era el cese de fuego. Segundo era la retirada paulatina de las fuerzas. Y el tercero, después iban a un gobierno tripartito, que ahí estaban, o de cuatro, estaban viendo qué países entraban, habían dicho primero Estados Unidos dijimos nosotros que no, se estaban discutiendo detalles. Y sobre todo el tema del deseo de los isleños a los intereses de los isleños. Argentina quería poner los intereses de los isleños y los ingleses querían poner los deseos de los isleños. Ahora, había prácticamente un cese al fuego cuando se produce el ataque al Belgrano. Es más, en este libro que yo les comento del almirante Rótulo de García Enciso, la hipótesis es que no se termina de dar el ataque de la flota inglesa porque había prácticamente un cese al fuego. Entonces, ahí es donde dice, está el tema del viento que les conté, está el tema de la pérdida, de la sorpresa, etcétera, etcétera, pero también estaba lo otro. Y como les dije al principio, la Argentina lo que quería era sentarse en la mesa de negociaciones. Y durante la guerra pasó lo mismo, ya hasta casi el final, cuando bueno, ya no había más mesa de negociaciones porque estaban ganando los ingleses. Pero otra cosa que pesa también en el almirante Alara, ese hombre que yo les cuento que era bastante agresivo, un momento los pilotos mismos, también lo cuentan en el libro, los pilotos mismos le dicen, señor, ¿por qué no los atacamos ahora? Porque después quizás nos hundan. Entonces, mire, yo no puedo decidir esto. Era como diciendo, él tenía otras cosas, había otras cosas dando vuelta, entre las cuales entendemos es el tema de el arreglo que tenía Belaúnde Terry, donde lo primero que decía era cese al fuego. Bien, Charlie, tenemos algunas preguntas en el chat, ¿las pudiste ver? Ah, acá está. Los submarinos ingleses, de Mariano Ciaroli. Sí, acá está. Bueno, una de las preguntas preguntaban si en las placas que indicaste del clima decía 1 y 2 de abril, si era 1 y 2 de mayo. Mayo. Era 28 y 29 de abril y después mayo. Bien. Porque justo se produce el pero se entendió. Es entre el 1 y el 2. Se entendió bien. Bueno, muchas gracias, Tomás. Gracias. ¿Tenemos algo más? Sí, por acá. Si me permite una pregunta. Sí, señor. Una pregunta. Sí. Con referencia... Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gusto de saludarlo. Igualmente, señor. Con referencia al libro, bueno, ya recordó usted el nombre, sí, es Mariano Ciaroli, quien relata todos las situaciones de emergencia submarina que tuvimos en el momento del repliegue del ataque, del acercamiento hacia el continente. ¿Usted dónde estaba, señor? En el portaaviones. Yo era jefe de la central de dirección de aviones. También está presente en este chat, está presente el almirante Tebaldi, que era mi jefe de SIC. Y también está... Señor, ¿cómo le va? Sí, al señor capitán Castro, vos lo vi. Bueno, digo porque a lo mejor ellos son también unos buenos referentes para testimoniar algo de esto. Sí. Pero lo que me gustaría, yo a medida que usted iba desarrollando la presentación, ¿cierto? Veo que lo hace de manera concisa y precisa con relación a la evolución del viento. Y enfatizo este tema porque
este último comentario que usted hizo recién acerca de lo que pudieron decirle los pilotos y lo que pudo haber contestado el almirante Alara en algún momento que pudo haber pasado por el cuarto de pilotos listos, que ha sido muy breve y muy eventual, y no tenemos precisión de qué día y a qué hora, pero esto que pudo haber contestado el almirante Alara, en realidad no se correlaciona con la situación táctica. La situación táctica estaba dominada por el centro de alta presión en el que estábamos, ¿no es cierto?, metidos desde el día 28 y que buscábamos con todos los pronósticos que se podían hacer a bordo del portaaviones con nuestra central meteorológica, conseguir un rumbo que nos sacara hacia una zona de más baja presión, por lo tanto de mayor viento, y esto fue infructuoso. La alta era grande, no solamente en su valor, sino en su extensión, razón por la cual no había ninguna posibilidad, y como usted lo demostró con la tabla de probabilidades y de peso de despegue, era imposible lanzar un ataque. En el momento que el almirante Alara le informa al almirante Lombardo, ¿no es cierto?, que cancela el ataque y que se aleja, lo dicen estos términos, poco usuales en un mensaje naval, pero realmente parece como que el almirante lo hubiera pensado para la historia, porque él no se retira, él se aleja. Él está reconociendo y tomando muy en cuenta las advertencias que le está haciendo su superior, pero también adentro hay un hombre totalmente decidido, ¿no es cierto?, a concretar el ataque, y esto demuestra la personalidad de nuestros conductores, ¿no es cierto?, a los que desde ya rindo homenaje, emocionado homenaje, tanto al comandante de la flota como al comandante del grupo de tareas del portaaviones, que era mi comandante, el almirante Alara, el almirante Sarcona. Entonces, para concretar, digo, acá no había un intercambio fluido de comunicaciones. Yo el año anterior había sido jefe de comunicaciones del portaaviones y conozco las demoras y las dificultades que había para recibir y enviar comunicaciones y tener acuse de recibo de esas comunicaciones, cosas que en tiempo de conflicto desaparecen por el silencio radioeléctrico. Entonces, eran muy pocas las informaciones que podían ir de tierra al mar y los reportes de mar a tierra. De manera tal que, con los elementos de juicio que tenía el almirante Alara, tomó la decisión, pero lógico, sabiendo que con la velocidad que tenía el portaaviones, en las horas que le quedaban desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día 2, que era lo último que le quedaba para poder lanzar el ataque, no podíamos salir del alta, por lo tanto no íbamos a tener viento, por lo tanto no se podían lanzar los A4 con 4 bombas, por lo tanto era absolutamente infructuoso un ataque a una distancia desconocida, porque además el almirante Lombardo le dice al almirante Alara que, y la exploración en contacto que se mantenía con Tracker demuestra que la flota inglesa estaba en alejamiento. Y efectivamente, ahora que tenemos información, podemos comprobar que se alejó hacia el sudoeste. Entonces, fue totalmente acertada la decisión de alejarse, porque el alejamiento de la flota inglesa era como llevarnos de las narices a que entráramos en la zona de la mayor amenaza submarina. Entonces, discúlpeme si me extendí, no, pero por favor, señor. Ayuda a clarificar y a reforzar la idea de que el almirante en el mar, que era responsable de la situación estratégica operacional y táctica, decidió con todos los elementos de juicio y con toda su convicción, y los resultados demuestran que la decisión fue acertada, porque apenas horas más tarde de que él toma la decisión de preservar al portaaviones y sus escoltas, perdimos al Belgrano. Sí, señor. Gracias, señor. De verdad. Igualmente, fíjese lo importante, anteriormente, lo agresivo que era, porque para él, en 2 oportunidades le dijeron,
no está aferrado y es superior, y él siguió en el ataque. La verdad que un hombre muy bien parado. Mire, yo no quiero exagerar, pero realmente usted en la historia, si busca a alguien parecido o que tuvo que tomar decisiones parecidas, y mire, almirantes japoneses, Chuichi Mikawa, Raizo Tanaka, hombres que en inferioridad fueron hacia adelante, ellos terminaron peleando la batalla y ganándola los dos, pero en este caso no se peleó la batalla, pero sí, la agresividad, la decisión y esa agresividad la tuvieron. Así que realmente hay que sacarse el sombrero, señor. Sí, señor. Gracias. Muchísimas gracias, señor Poseiro. Muy interesante. Bueno. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Aprovechemos. No, quería preguntar qué experiencia tiene, sobre todo el señor que habló recién, con respecto a las comunicaciones que salían de Chile hacia los ingleses. Yo fui jefe de comunicaciones el año anterior. No obstante, lo que le puedo decir al respecto es que dentro del portaaviones había una cierta capacidad, no muy grande, para dedicar a algunos equipos de receptores a la búsqueda e interceptación de comunicaciones. Lo que sabemos acerca de todo el apoyo que recibió el Reino Unido, ya sea de comunicaciones como de espionaje en tierra, era algo absolutamente conocido y supuesto por nuestras autoridades navales y estaba dentro de los elementos de juicio del planeamiento. No nos olvidemos el contexto. La principal hipótesis de conflicto que tenía la Argentina desde el año 1976 hasta 1982, a pesar del laudo arbitral con Chile, seguía siendo Chile. Y el conflicto Malvinas era una segunda prioridad, ¿no es cierto? Y nunca se pensó, como ya lo dijo el capitán Spinelli, que esto iba a escalar tan súbitamente y de una manera descontrolada, porque realmente la decisión del Reino Unido y todas las obstrucciones que se pusieron a las iniciativas de paz determinaron lo que efectivamente después ocurrió en el mar. Discúlpeme, señor Lucía, no tengo mucho más para aportarle al respecto. Señor, si me permite una cosita, ahí por ejemplo, en esos mensajes que yo le comento que sacaba de situación, que sacaba del comando de operaciones, el factor Chile estaba presente siempre. Estaba, como les comentaba, el tema de las negociaciones, lo que pasaba durante el día, los bombardeos, los combates, lo que pasaba, y el tema Chile desde el día 1. El 2 de abril mismo, la flota chilena se va hacia el sur. Por ejemplo, hay varios mensajes donde avisan carabineros están acuartelados. El factor Chile pesó mucho en las decisiones de la Argentina. Sí, yo quería acotar, en el momento de la guerra de Malvinas, yo estaba en el Servicio de Inteligencia Naval. Bueno, lo que voy a decir lo publicó el señor Almirante Rojas en el diario La Prensa, no sé cuánto tiempo después de finalizada la guerra, y era un mensaje naval chileno que alertaba a toda su flota a atacar o a ponerse en condiciones de poder atacar a lo que quedara de la flota argentina en su, digamos, combate con la armada inglesa. ¿No? Yo creo que todo eso era muy bien conocido por digamos, los comandos nuestros, el comandante de flota, etcétera, etcétera. A nivel militar era bien conocida cuál era la actitud chilena en cuanto a su cooperación con
las operaciones inglesas. Esto lo estoy diciendo porque lo hizo público el señor almirante Rojas, es absolutamente real ese mensaje que se publica en la prensa, no me acuerdo qué día es, más no puedo hablar, no, por lo menos no esperaba una oportunidad así que no estoy en condiciones de dar más información al respecto, pero hay una cosa que se tenía perfectamente claro cuáles eran las intenciones y cuál era la posición en el conflicto de Chile. Sí. Nada más, ¿no? Una pequeña acotación que tuve también la suerte Gracias, Héctor. de tenerlo al almirante Lara, no me acuerdo si todavía era capitán de navío, cuando era jefe de servicio de inteligencia. Yo estuve muchos años porque, bueno, me desembarcaron de teniente corbeta por un problema de sordera y terminé en el servicio de inteligencia de teniente navío, del primer año, segundo año de teniente navío. Me retiraron después cuando tenía que ascender a capitán de corbeta y seguí hasta que me jubilé. Muchas gracias y espero haber aportado algo. Sí, señor, muchas gracias. Y felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, señor. Bueno, no me quedan más preguntas en el chat, así que no sé si alguien más quiere decir algo, si no, señor Las Heras. Yo de este lado del río, muchísimas gracias. Si me permiten, agradecerle nada más que la participación, excelente la explicación. Gracias, señor. Desde este lado pudimos evaluar en mis épocas y hasta ahora hay mucho coincidentemente con todo lo que ha dicho, sin entrar en tanto en detalle, por supuesto, pero fue una campaña heroica. Creo que... Uy, perdón. Tomás, perdóname, Tomás, que quedaste... Tomás, desmuteate, por favor. Estoy muteado. ¿Ahora? Ahí está. Sí. ¿Ahora? No, solamente felicitarlo por la exposición, que fue muy práctica, muy concisa y muy rápida, pero es más o menos lo que sabemos, por lo menos de este lado de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Ni hablar, la aviación, que es mi fuerte, pero el reconocimiento a la Armada, excelente, porque de ninguna manera fue una derrota, sino que fue una gran experiencia. Creo que ganaron mucho más de lo que perdieron. Pese a que las Malvinas siguen estando en otra posición que no es la Argentina, obviamente. Pero bueno, el tiempo sigue pasando y las cosas van a cambiar. Muchísimas gracias por dejarme participar de este lado. A todos, no los conozco a todos la primera vez que los veo, pero a las órdenes cualquier cosa de este lado. Gracias, muchas gracias. Sí, señores, bueno, señores, muchas gracias, Guillermo Spinelli, brillante, ya se dijo mucho. Estamos muy contentos de seguir haciendo estas reuniones. Ya anunciamos que dentro de 15 días vamos a tener una historia de Hipólito Bouchard, que será relatada por el doctor Daniel Degani, que vive en Francia y es un fanático de Bouchard, y se ha comprometido, dice que se va a quedar hasta más tarde esa noche para poder reconectarse con nosotros, y tendremos el gusto de compartir otros dentro de 2 jueves. Bueno, como es costumbre en esta asociación, nosotros terminamos nuestra reunión con un brindis. Brindamos por... Yo era tegolista, no sé si ustedes... No llegué. Yo tengo agua, señor, nomás. Vamos. Primero, siempre brindamos por los amigos que ya no están. Siguen los que están, pero no vinieron. Después está la Fragata Libertad, que es nuestro motivo de reunión, por la patria y por aventura personal.
Señores, Salud, señor. bienvenidos y salud. Y Salud. hasta el jueves que viene. Hasta de 15 días. Eduardo, Salud, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Eduardo, te pido que me Gracias, expliques Juan. a la de Gani. Sí, por supuesto, cuando tenga el link te lo paso. Es imperdible, hizo muy buenas investigaciones sobre Guyana. La última parte de la vida, sobre todo, está muy, muy buena. Mañana al mediodía hablo con él, tengo una conferencia con él en Francia y vamos a coordinar la reunión, que va a ser el 3 de septiembre, calculo que a las, como siempre, 7:30 de la tarde. Dale. Quiero hacer una mención especial por la colaboración del secretario de la asociación, Eduardo Falabella, que está en todas, y el resto de la comisión que apoya, está con nosotros, siempre firme como rulo de estatua. Bueno, muchas gracias, señores, a todos. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao. Gracias, Juan. Gracias, gusto a Eduardo. todos. Gracias, Pinelli. Espectacular Gracias, todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, Nos esperamos. Gracias por la invitación, Eduardo. Muchas gracias. Excelente la charla. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias y saludos a todos. Nos vemos en 15 días. Realmente fue espectacular, imperdible. Muy bien. Muchas gracias a todos. Saludos. Buenas noches, Spinelli. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, señor almirante. Buenas noches, Perebachi. Buenas noches, Spinelli. Felicitaciones por la presentación. Tengo la planillita de vientos y posiciones tomada del libro de navegación. Seguramente usted también la tiene. Buenas noches, señor. Excelente aporte. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues ya terminó. Buenas noches. Buenas noches. Ahora que son menos, voy viendo más conocidos. Bueno, saludos a todos. Los que llegamos temprano y nos vamos tarde. Exactamente, es como hacemos cuando nos juntamos a cenar, ¿no? Llegamos antes y nos vamos al final. Así es. Debe estar Erpo por ahí, que es el que me trae a casa, así que... Bueno. La verdad yo quiero cerrar, me da no sé qué cortarles, pero soy el administrador, así que, señores, buenas noches.